Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos. Con ustedes, su amigo, su hermano, Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener esta poderosa conferencia. Se los aseguro que es poderosa. Y vamos a mirar o vamos a aprender. En este caso no voy a decir yo nada, voy a aprender sobre el origen de la Trinidad. Pues vamos a mirar pruebas históricas que ratifican que Simón el Mago es el fundador de la doctrina de la Trinidad. Pues para esto hemos invitado a nuestro hermano y amigo, el teólogo Julio César Clavijo Sierra. Mi hermano Julio, los micrófonos y la pantalla es suya. Gracias, hermano Alexander. Qué bueno una vez más estar aquí en su canal presentando defensa de la fe que una vez fue dada a los santos. Bueno, vamos a demostrar entonces que Simón el Mago es el fundador de la Trinidad, de acuerdo con unas palabras que justamente hemos encontrado en un escrito de Ireneo de León. Quisiera también decirles que esta exposición se está basando en un artículo mío que está publicado en mi blog Fe Bíblica y que ustedes pueden buscar bajo el nombre de El mito de Simón el Mago y su falaz conexión con los unicitarios. El hermano Alexander, aquí en la descripción de este video, ha dejado un enlace para que cualquiera también pueda dar clic y pueda entonces ir y revisar el artículo del cual vamos a estar tomando como base para que ustedes también puedan revisar toda la bibliografía en la cual nosotros nos estamos basando para poder proceder. Este artículo fue dado o fue hecho en respuesta a los inventos, digamos al chismerío, si se puede decir de alguna manera, a los cuentos, a las fábulas inventadas por dos trinitarios llamados May Latorre y Luis Carlos Reyes, quienes son ignorantes de la historia y de la teología. Y ellos, en esa ignorancia histórica y teológica, han intentado asociar al mito de Simón el Mago con la unicidad, cuando en realidad lo que ocurre es que ese mito asocia a la Trinidad con Simón el Mago. Estos dos personajes, May Latorre y Luis Carlos Reyes, han demostrado ser inteligentes en los temas históricos. Luis Carlos Reyes una y otra vez ha cometido pifias históricas. Lo mismo el señor May Latorre, que inclusive fue capaz de decir en una oportunidad que el que había fundado la unicidad en el movimiento pentecostal era el hermano David Bernard. O sea, imagínense ustedes cómo este señor May Latorre comete semejante pifia, ¿sí? Y presume de que él es académico, de que él sabe, de que él investiga. Lo mismo para el señor Luis Carlos Reyes, quien una y otra vez ha cometido unas pifias históricas, por ejemplo, asociando al mormonismo con la unicidad, cuando el mormonismo tiene es toda la asociación con la herejía de la Trinidad. Entonces estos personajes son personajes que presumen de académicos, pero que realmente no tienen ninguna formación académica y además de eso cometen errores históricos terribles, unas pifias históricas terribles que los desacreditan por completo. En alguna oportunidad, yo guardaba un cierto respeto por el señor Luis Carlos Reyes, pero después de tantas tonterías que habla, de tantas mentiras que dice, pues realmente uno mira que el hombre es una persona que simplemente tiene un afán descarado por hablar más de la unicidad de Dios y es capaz de decir absolutamente cualquier tontería con tal de difamar a la verdad de la unicidad de Dios. El caso es que las palabras que estos dos señores, May Latorre y Luis Carlos Reyes, le atribuyen a Simón el Mago, resulta que no le hacen ningún daño a la unicidad de Dios. Y es todo lo contrario. Sepultan y le dan un golpe de muerte realmente poderoso a la herejía de la Trinidad. Porque cuando nosotros citemos las palabras de Simón el Mago, o las palabras que supuestamente dijo Simón el Mago, ustedes se van a dar cuenta que ese asunto tiene que ver es todo con la Trinidad. Este señor May Latorre también en cierta oportunidad dijo que el plural majestático no existe en el hebreo. Imagínense ustedes la calidad de profesor, la calidad de apologista.
¿sí? Negando que el plural majestático existe en el hebreo, ¿sí? Entonces son personas que hablan y hablan y hablan y dicen una cantidad de tonterías, pero realmente la gente académica trinitaria pues no los sigue, ¿sí? No puede seguirles tanta tontería que ellos dicen y tanta cosa que inventan, que lo único que hacen es desacreditarlos a ellos en primera instancia, pero también desacreditar a la Trinidad por completo, porque es gente que no tiene ninguna preparación, habla por hablar y simplemente dice tonterías. Vamos a mirar entonces cuál es la frase de la cual se ha tomado, ¿sí? Como palabras de Simón el Mago. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque realmente estas palabras que encontramos en el libro Contra las herejías de Ireneo de León son unas palabras que no se pueden tomar con la seriedad histórica. Lo vamos a demostrar. Ireneo de León hizo un gran trabajo exponiendo sobre todo el desarrollo del gnosticismo y desenmascarando algunas herejías que tenían que ver con el gnosticismo, pero Ireneo de León cometió un error al decir que Simón el Mago fue el fundador de todo el sistema gnóstico. Esa parte es una parte equivocada que cometió Ireneo de León. Nosotros lo vamos a estar demostrando, la vamos a estar ampliando en esta enseñanza, pero vamos a mirar cuáles son las palabras que se han tomado como si las hubiera dicho Simón el Mago. Se encuentran en el libro Contra las herejías de Ireneo de León, en el libro 1, en el numeral 3.1, 23.1. Ahí se encuentran y las vamos a leer. Miren ustedes lo que dice. Dice, a Simón el Mago, muchos lo glorificaron como a un dios, pues él enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo. En Samaria había descendido como el Padre, y en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo, que él era la más sublime potestad, es decir, aquella que está por sobre el Padre, y pretendía que lo llamaran con todos los títulos que usan los hombres. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta frase que Ireneo de León le está atribuyendo a Simón el Mago, nos damos cuenta que esa frase está hablando realmente es de Trinidad, ¿sí? Por lo tanto, entonces podríamos concluir, si nosotros fuéramos igual de irresponsables como son Mayla Torre y Luis Carlos Reyes, desde el punto de vista histórico, nosotros podríamos entonces concluir que Simón el Mago es el fundador de la Trinidad, porque Simón el Mago decía que él era un solo ser que podía revelarse en tres formas personales distintas. ¿Sí? Entonces se reveló en tres formas personales distintas, como el Hijo entre los judíos, como el Padre entre los samaritanos y como el Espíritu Santo entre las demás naciones. Entonces, si nosotros tomamos esa frase, nos damos cuenta que esa frase tiene que ver con la Trinidad. Entonces, ¿sí? Tiene que ver con la Trinidad. Por lo tanto, esto demuestra entonces que la herejía de la Trinidad tiene todos sus orígenes en un brujo, tiene todos sus orígenes en el ocultismo, y ese es el verdadero origen de la Trinidad, según entonces Ireneo de León. Pasemos a mirar algo que nos llama la atención, porque fíjense ustedes que nosotros hemos escuchado una y otra vez el argumento de que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía, entonces esas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento eran realmente apariciones de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el cual es el Dios el Hijo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos mirar aquí que esas frases que han venido utilizando algunos trinitarios se cumplen bien aquí con lo que se le está atribuyendo a Simón el Mago, que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo, ¿sí? O sea, todas esas apariciones del Antiguo Testamento que Dios se aparece, muchos trinitarios han dicho que se trata de Dios el Hijo apareciéndose entre los judíos. O sea que eso encaja perfectamente, esas declaraciones trinitarias encajan perfectamente con lo que Ireneo de León le atribuye a Simón el Mago. Vamos a mostrar una evidencia acá. Bueno, esta es la misma frase, pero vamos aquí a mostrar una evidencia de parte de un escritor trinitario ya fallecido, Pablo Santomauro, quien fue el tutor, el maestro de Luis Carlos Reyes, ¿sí? Y entonces este señor Pablo Santomauro ratifica esas palabras que Ireneo le atribuye
a Simón el Mago la ratifica para la Trinidad. Recordemos que la frase dice, había aparecido entre los judíos como el Hijo, ¿sí? Entonces resulta que hay un artículo que escribió este señor Pablo Santomauro llamado El Ángel de Jehová y la Trinidad, que cualquiera de ustedes puede buscar por internet porque ahí se encuentra. Y este señor Pablo Santomauro nos dice lo siguiente, dice, para los trinitarios no hay aquí ningún problema con esto, ya que por inferencia lógica y por testimonio bíblico, el Jehová que se aparece a muchos personajes en el Antiguo Testamento es Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Como Dios Jehová es multipersonal, dice él, ¿no? Él se inventa que Dios es multipersonal cuando la Biblia habla de un Dios unipersonal. Y es más, es que los seres multipersonales no existen. Esa insistencia de los trinitarios de hablar de un ser tripersonal o multipersonal, eso no lo aprendieron de lo que nosotros hemos visto en la naturaleza, y la naturaleza da testimonio de las cosas invisibles de Dios, de su eterno poder y de su deidad. Y por lo tanto nosotros nunca hemos visto en la naturaleza un ser multipersonal, por lo cual los seres multipersonales o tripersonales son simplemente mitología. Inclusive el ser tripersonal que algunos trinitarios han venido a sacar a relucir, como por ejemplo el doctor William Lane Craig, apologista trinitario, es al perro Cerbero, un perro mitológico, un demonio de la mitología griega. A ese es el que ha dicho que es un ser tripersonal y que toma como una muy buena analogía para la Trinidad, dice él. Pero realmente los seres multipersonales no existen. Eso es un invento, eso es cháchara, eso es bla, bla, bla. Eso no aparece en la realidad. Entonces, esos son argumentos faltos de seriedad, ¿sí? Pero bueno, sigamos leyendo qué más dice este señor. Como Dios Jehová es multipersonal, aquí se lo inventa él porque la Biblia no lo enseña, es posible que una de las personas de la deidad pueda ser vista mientras que las otras dos no. Mire lo que está diciendo este señor. O sea, este señor nos está diciendo que el Hijo, el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se apareció en el Antiguo Testamento a los judíos, ¿sí? Se apareció a los judíos. Pero esa frase precisamente es la que Ireneo de León le está atribuyendo a Simón el Mago, ¿sí? Ahora, miren algo más también. Dice este señor Pablo Santomauro, dice que es posible que una de las personas de la deidad pueda ser vista, mientras que las otras dos no puedan ser vistas. O sea que él también aquí le está dando fortaleza al argumento de que Simón el Mago es el fundador de la Trinidad, porque miren otra vez, volvamos a leerlo. A Simón el Mago muchos lo glorificaron como un dios, pues él les enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo, ¿sí? Entonces lo estaban viendo como un sujeto, ¿sí? Lo estaban viendo como una persona, pero resulta que Simón el Mago era más que una sola persona. Él era un solo ser que podía revelarse en tres formas personales distintas. Entonces el hecho de que a veces lo vieran como el Hijo no quiere decir que no existieran las otras dos personas o que Simón el Mago no existiera como esas otras dos personas, porque resulta que fíjese aquí que la misma frase está diciendo que Simón el Mago era la más sublime potestad, es decir, aquella que está sobre el Padre, ¿sí? O sea que también en la frase que Ireneo le está atribuyendo a Simón el Mago, está diciendo que hay una potestad que está por encima del Padre. Ningún unicitario cree que haya una deidad, un poder por encima del Dios Padre. Por lo tanto, esta frase no puede aplicar a la unicidad de ninguna manera. Pero los trinitarios se dicen que la Trinidad incluye al Padre, ¿cierto? Por lo tanto, si la Trinidad incluye al Padre, esto quiere decir que la Trinidad es una potestad sublime por encima del Padre. Y esto está entonces en relación con la Trinidad por completo. Ahora miren otra cosa más. Dice que aquí esta misma frase que Ireneo le atribuye a Simón el Mago, dice que él había bajado a las demás naciones, en las demás naciones había descendido como el Espíritu Santo. Entonces está diciendo que ese Simón el Mago, como él decía que él era un ser que podía revelarse en tres formas personales distintas, entonces él descendió en todas las naciones como el Espíritu Santo. Miremos a ver qué nos dicen los trinitarios al respecto.
a ver si ellos creen eso o no lo creen. Mire, hay una página llamada God Questions, que es una página trinitaria. Hay un artículo en esa página que se llama ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? ¿Sí? También lo pueden buscar por internet. Aquí también estoy colocando el enlace para que la gente lo pueda ver. Y entonces recordemos la frase que Ireneo le atribuye a Simón el Mago. Dice, y en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. Miren lo que dice esta página God Question. Dice, el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, o sea que para esta gente que escribe este artículo en esta página, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, la Biblia no dice eso por ninguna parte, pero pues ellos se lo quieren inventar o lo quieren seguir repitiendo de acuerdo a lo que aprendieron de los credos extrabíblicos que dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad. Pero entonces ellos están diciendo que el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, ha aparecido a lo largo de la Escritura como un ser mediante y por el cual se realizan grandes obras de poder. El Espíritu Santo inmediata y permanentemente viene a morar en todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, dice ese artículo. Bueno, los que han puesto su fe en Jesucristo están esparcidos por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir aquí que entonces aquí ellos le están dando, digamos, alguna autoridad a esa frase que Ireneo de León le atribuye a Simón el Mago, y es que en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. ¿Sí? Había bajado como el Espíritu Santo. Esta gente de God Question dice también que los dones espirituales han cesado, que algunos dones espirituales han cesado, dicen ellos. Que por ejemplo el hablar en lenguas y la profecía ya no existen hoy en día. Pues realmente a ellos les hace falta tener una experiencia verdadera con Dios para darse cuenta que estos dones no han cesado, que en el movimiento pentecostal se repiten una y otra vez a pesar de que ellos lo quieran negar, ¿sí? Pero fíjense ustedes cómo aquí el punto importante ahorita es cómo ellos están respaldando esto de que en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a analizar aquí la frase que Ireneo de León le atribuye a Simón el Mago y la vamos a poner aquí de una forma más amplia para que ustedes la puedan ir analizando. Mire, a Simón el Mago muchos lo glorificaron como a un Dios. Los trinitarios dicen que ¿cuántos dioses creen? Que en tres o en uno solo. Siempre nos dicen que en un solo Dios. Entonces, esa frase tiene que ver con la Trinidad. Luego dice, pues él les enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo. Ya vimos a Pablo Santomauro diciendo que el Dios Hijo había descendido entre los judíos en el Antiguo Testamento. O sea que aquí nos está demostrando una completa coherencia de esta declaración de Ireneo de León con la Trinidad. En Samaria había descendido como el Padre y en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. Y ya vimos la página de God Questions diciendo que el Espíritu Santo ha descendido sobre cada persona que cree en Jesucristo. Y entonces de esa manera, como los creyentes en Jesucristo están esparcidos por todo el mundo, entonces la tercera persona de la Trinidad, según ellos, es la que ha descendido a todo el mundo, y así están dándole aquí toda la razón a la frase que Ireneo de León le atribuye a Simón el Mago. Le están dando toda la razón a esa frase como trinitaria, ¿sí? Y luego termina cerrando esto de que Simón el Mago era la más sublime potestad, es decir, aquella que está sobre el Padre. Miren ustedes que Simón el Mago entonces se ha identificado, según esa frase, como un solo ser que podía revelarse en tres formas personales distintas y que hay una potestad que está por encima del Padre. Y eso también está de acuerdo con la Trinidad, porque la Trinidad dice que la Trinidad incluye al Padre, incluye al Dios Hijo, incluye al Dios Espíritu Santo, la tercera persona. Entonces, esta frase es completamente una frase trinitaria. Mayla Torre y Luis Carlos Reyes, estos dos personajes que mostramos aquí cuando iniciamos el programa, estos dos personajes dijeron que la frase tenía que ver con la unicidad. Y un poco de personas que no analizan, que no piensan, que no son capaces de darse la oportunidad de hacer un estudio juicioso y un estudio responsable, comienzan a repetir lo que dos charlatanes han dicho. Como les digo, un trinitario serio, una persona que realmente sea académico, que sea juicioso, pues va a escuchar una frase como esa y va a decir, no, esa frase nada tiene que ver
con la teología de los pentecostales unicitarios o con la teología de la gente que cree en la unicidad de Dios, porque es que los unicitarios nunca han dicho que existe una deidad por encima del Padre, ¿sí? Y esto es lo que está diciendo la frase de Ireneo de León. En cambio, esa frase sí tiene y sí aplica y sí tiene mucho que ver con la Trinidad, porque volvemos a repetirlo, la Trinidad dice que la Trinidad incluye al Padre, ¿cierto? Incluye al Padre, al Dios Hijo y a la tercera persona, y entonces se puede decir que hay una potestad por encima del Padre. Esta frase claramente tiene que ver con la Trinidad. Entonces aquí estamos viendo que el propósito de estos dos señores, que era desacreditar a la unicidad y que realmente fue una difamación, porque no tiene nada que ver esa frase de Ireneo de León con la unicidad de Dios, lo único que ha demostrado es que estos dos sujetos son sujetos muy ignorantes, tanto de la historia como de la teología, porque ni siquiera saben lo que es la unicidad, si es que ellos piensan que algún unicitario cree alguna vez que hay alguna deidad o algún poder por encima del Padre, pues realmente entonces están supremamente equivocados. Eso no tiene nada que ver con la unicidad de Dios, pero sí tiene que ver todo con la herejía de la Trinidad. Y entonces aquí ocurre que el ataque de estos señores se les ha devuelto de una manera violenta y los está destruyendo a ellos, porque por hacer mucho lo que hicieron fue menos. Desacreditaron a la Trinidad y se desacreditaron ellos, ¿sí? Es realmente lo que ha ocurrido cuando ellos han intentado presentar semejante argumento tan barato, tan pobre, tan carente de historia y tan carente de teología. Quiero mostrarles algo acá, y es que realmente esta frase que Ireneo le atribuye a Simón el Mago, pues no es de Simón el Mago. Esa es la realidad. La realidad es esa. La realidad es que Ireneo de León se basó en un mito sobre Simón el Mago. O sea, no podemos tomar esas declaraciones de Ireneo como ciertas con fortaleza histórica, porque esas frases definitivamente fueron tomadas o insertadas por Ireneo de León en su libro Contra las herejías, tomadas de un mito, o sea, de una leyenda, de algo que no era cierto, de una mentira, de una fábula. Por lo tanto, si nosotros somos honestos, pues nosotros sí tendremos honestidad que realmente Simón el Mago no fundó la Trinidad. Que la Trinidad nosotros nos damos cuenta que fue fundada mucho más adelante, por allá con un señor Tertuliano, por el principio del siglo III, donde habló de una primera idea trinitaria que incluso es muy diferente a la idea trinitaria que hoy en día se publica como ortodoxa. Es decir, Tertuliano, aunque habló de la Trinidad, no habló de la Trinidad en la que creen, por ejemplo, los trinitarios de hoy en día, a la cual llaman ortodoxa. No es la Trinidad ortodoxa en la cual cree Luis Carlos Reyes o May Latorre o cualquier otro trinitario del día de hoy que siga a los credos que se aprobaron en el catolicismo romano, dándole forma definitiva a la Trinidad. Tertuliano creía otras cosas muy distintas de la Trinidad. Por ejemplo, Tertuliano no creía que la Trinidad fuera, las tres personas de la Trinidad fueran eternas. Tertuliano creía que el único eterno era el Dios Padre y que el Dios Hijo y la tercera persona, el Dios Espíritu, habían salido o habían procedido del Padre, pero que tenían un origen en el Padre y que no habían sido eternas. También creía que la segunda y la tercera persona estaban sometidas a la primera, por lo tanto no creyó en la coigualdad, y también tenía algunos problemas con la consustancialidad. Es decir, Tertuliano, el padre de los trinitarios, sería considerado un hereje por los mismos trinitarios si lo escucharan hablar el día de hoy. Vaya contradicción, vaya paradoja, ¿no? Que le pasa a los trinitarios. Pero vamos a hablar acerca del mito de Simón el Mago porque me parece importante que la gente sepa de dónde sale esa frase y por qué nosotros decimos que es un mito. ¿Por qué nosotros decimos que lo que Ireneo escribió acerca de Simón el Mago no se puede tomar como un hecho cierto, como un hecho real? Mire, primero que todo tenemos que decir que el único relato autoritativo que nosotros tenemos sobre Simón el Mago aparece en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 4 hasta el versículo 25. ¿Y qué dice allí? Dice que estaba Felipe predicando el evangelio en Samaria y que entonces cuando la gente creía a la palabra de Dios eran bautizados en el nombre de Jesucristo, como lo enseña la palabra de Dios, ¿sí? Como debe ser el bautismo bíblico, de acuerdo con el modelo bíblico. La gente se bautizaba en el nombre de Jesús, así lo dice Hechos 8, cuando se demuestra acerca de la obra
evangelizadora de Felipe en medio de los samaritanos. Muy bien, sigue diciendo el relato que Felipe había bautizado a la gente en el nombre de Jesús, pero que esta gente no había recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces Felipe le mandó razón a los apóstoles para contarles que la gente estaba siendo bautizada en el nombre de Jesús, pero que todavía la gente no había recibido el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, acompañado también de Juan, vino a la región de Samaria y comenzaron a imponer las manos sobre las personas y la gente recibía el Espíritu Santo. Es decir, había una señal, está claro. Algo demostraba que la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo número 8 no dice cuál era la señal, pero nosotros vemos que por Hechos de los Apóstoles capítulo número 2 la señal era que se hablaba nuevas lenguas, como también se ve en Hechos de los Apóstoles capítulo número 10. El hecho es que se sabía cuando la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo y resulta que también dice la Biblia que había creído un Simón que practicaba la hechicería, que practicaba la brujería. Entonces cuando Simón vio que bajo la imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo, él dijo, yo también quiero ese poder para mí, y pensó que ofreciéndole dinero a los apóstoles, que entonces ellos le iban a conceder el poder de que él también impusiera las manos y la gente recibiera el Espíritu Santo. Pero la respuesta que le dio Pedro fue, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. ¿Qué vemos también ahí en la palabra de Dios? Dice que Simón el mago dijo que hicieran oración, que le pidieran al Señor que tuviera misericordia de él. Y así termina el relato, y de Simón el mago no se vuelve a decir absolutamente nada más en la escritura por ninguna parte. Y ese es el único relato autoritativo que nosotros tenemos acerca de Simón el mago. Lo que es posterior al asunto ya de Simón el mago es que por allá en el siglo II, comenzó a aparecer un mito sobre Simón el mago. ¿Por qué lo llamamos un mito? Porque no está basado en las palabras de la escritura, y porque además es difícil creer en todo lo que se dice alrededor de Simón el mago. Ustedes lo van a ver, ya lo voy a explicar, ¿sí? Pero este mito, ¿cómo empezó? Empezó en unas obras apócrifas, es decir, unas obras dudosas de quién sea el autor de ellas, ¿sí? Unas obras dudosas que se presentaron como la enseñanza de Pedro y como los hechos de los apóstoles Pedro y Pablo. Obviamente esos libros no fueron escritos ni por Pedro ni por Pablo, pero ahí es donde comienza a aparecer el mito de Simón el mago. Luego, esto fue a principios del siglo II. Luego, por allá, por mediados del siglo II, entonces apareció la primera apología de Justino Mártir, donde Justino Mártir también inserta el mito que él ya había aprendido, probablemente por la lectura de las enseñanzas de Pedro y los hechos de los apóstoles Pedro y Pablo, probablemente de la lectura de esos libros. Entonces él aprendió el mito de allá y lo inserta en su primera apología. Y él dice así, dice aquí Justino Mártir, dice, como Dios fue por ustedes honrado con una estatua. O sea, está hablando de Simón el mago. Justino Mártir está hablando de Simón el mago y dice que ese Simón el mago fue honrado por los romanos, ¿sí? Fue honrado por los romanos con una estatua que se levantó en la isla del Tíber, entre los dos puentes, y lleva esta inscripción: a Simón Dios Santo, dice Justino Mártir en esa obra. Entonces, este hombre le está atribuyendo a los romanos que ellos hicieron una estatua para honrar a Simón, quien ya lo habían honrado como un dios, y que le hicieron una estatua para seguirlo adorando, y que esa estatua decía a Simón Dios Santo. Pero resulta que cuando se ha revisado juiciosamente desde la arqueología, esa estatua a quién realmente se refería, resulta que esa estatua no se refiere a ningún Simón el mago. Esta es la estatua a la que se refería Justino Mártir. Y esa estatua era
o era una ilustración de un dios llamado Sancus o Semosanco, que era el dios de los juramentos. Entonces se decía que este dios hacía respetar los juramentos. Miren ustedes que se llama Semosanco, y entonces por esa palabra Semo, este señor Justino Mártir se confundió y dijo que Semo era Simón, que Simón, que Semo era Simón. Entonces dijo que a Simón, Dios Santo, era el Semo Sanco. Entonces, aquí vemos nosotros cómo Justino Mártir también comete un error histórico garrafal, ¿sí? Que se puede desmitificar y realmente se ha desmitificado a través de darse cuenta que la estatua que estaba ahí en la isla del Tíber, entre los dos puentes, es realmente una estatua, pero para un ídolo, para un dios falso llamado Semosanco, no era para Simón el Mago. Entonces, de acuerdo con lo que ya había sido registrado en las enseñanzas de Pedro y en los Hechos de los Apóstoles Pedro y Pablo, esos dos libros apócrifos, más lo que también Justino Mártir había registrado en su primera apología, entonces de allá fue que tomó Ireneo de León, equivocado, pensando que ellos estaban diciendo la verdad, pero realmente lo que hizo Ireneo fue repetir un mito. Lamentablemente se confundió, insertó eso en su obra Contra las herejías, y allí Ireneo dijo que Simón el Mago fue el fundador del gnosticismo y el padre de todas las herejías. Pero eso ya es algo que fue algo que se sale de las proporciones normales, porque no había nada que realmente lo sustentara. Si bien es cierto entonces que ya hemos demostrado que otros lo habían dicho, lo habían registrado de una manera poco juiciosa, poco cuidadosa, y realmente obedecía a un mito, y ahí Ireneo de León se equivocó y cometió un terrible error al atribuirle a Simón el Mago entonces la fundación del gnosticismo y prácticamente la fundación de todas las herejías, ¿sí? Pero si nosotros volvemos a insistir, si nosotros tomamos como ciertas las palabras de Simón el Mago, como nos insisten Luis Carlos Reyes y May Latorre, porque ellos nos dicen que el mito es verdadero, hasta el momento no conozco que hayan salido a retractarse, que hayan tenido la valentía, ¿sí?, de salir a decir nos equivocamos, cometimos una pifia, cometimos un error, hablamos de manera acelerada, no tenemos la preparación histórica, dijimos tonterías. Hasta el momento no han salido a decirlo, pero el mito que ellos o digamos el chisme que ellos distribuyeron se ha seguido propagando entre gente indocta que ha repetido, como ellos, de manera ignorante, que ese mito prueba la unicidad, que la unicidad fue fundada por un brujo, cuando realmente lo que está probando, si lo tomáramos como cierto, es que la Trinidad fue fundada por un brujo y que la Trinidad proviene del ocultismo. Muy bien, vamos a seguir aquí, vamos a terminar con esto, con esta última diapositiva, para que ustedes puedan ver de qué se trata el mito de Simón el Mago. Vamos aquí a hablarlo rápidamente. Y ustedes se van a dar cuenta que esto es una tontería, ¿sí? Eso no se puede creer. Uno se da cuenta inmediatamente que ese mito es una fábula, que no tiene ninguna seriedad, eso no tiene ninguna seriedad histórica. Vean, sobre el mito de Simón el Mago, podemos decir que este mito dice así, en resumidas cuentas, ¿sí? Que durante el reinado de Claudio César, ¿sí?, que reinó por el 40 después de Cristo, Simón el Mago llegó a Roma. Eso es lo que dice el mito. Y que por medio de sus extraordinarios poderes mágicos engañó a la gente, haciéndoles creer que él era el dios trascendente del cosmos gnóstico. Así que entonces la gente de Roma quedó impresionada con los poderes mágicos de Simón el Mago, al punto que le erigieron una estatua para adorarlo. Pero ya vimos que esa estatua no fue hecha para Simón el Mago, sino para el ídolo Semosanco, ¿sí?, que es muy diferente a Simón el Mago. Entonces dice que le erigieron una estatua para adorarlo, pero también dice que por ese mismo tiempo el apóstol Pedro llegó a Roma, y entonces cuando Pedro llegó a Roma se inició una competencia de prodigios. Tenían que demostrar cuál era el que predicaba la verdad, si Simón el Mago o el apóstol Pedro, y entonces para poder comprobar quién predicaba la verdad, entonces comenzaron una competencia de prodigios.
El apóstol Pedro hizo unos prodigios tan asombrosos, imagínense ustedes, que hizo hablar a un perro. Eso es lo que dice el mito. Hizo hablar a un perro. Resucitó a un pescado ahumado. O sea, el pescado ya estaba en las brasas, ya estaba siendo asado, y entonces resulta que Pedro fue capaz de hacer resucitar a ese pescado. Imagínense ustedes lo que dice el mito de Simón el Mago, ¿sí? Que Pedro también hizo hablar a un bebé de 7 meses con voz de hombre adulto, y que Pedro resucitó al mismo muerto 2 veces. Entonces lo resucitó, hizo que se volviera a morir y lo volvió a resucitar porque Pedro necesitaba mostrar que lo que él predicaba era la verdad. Pero miren ustedes que estos milagros de los que se habla ahí son milagros ridículos. Nosotros nos damos cuenta que cuando en la escritura se presenta un milagro, se presenta para glorificar y magnificar el nombre de Dios en medio de los hombres. Pero eso de que uno resucitó un pescado ahumado, o que uno hizo hablar a un perro, o que hizo hablar a un bebé de 7 años, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, son unas cosas que definitivamente son torpes. Pero lo más torpe es la forma en cómo cuentan el relato, como eso parece una competencia de milagros de aquí y de allá. ¿Sí? Pero Simón el Mago no se quedaba atrás. Él también, con el poder diabólico, entonces hacía hechizos para realizar cosas asombrosas. Por ejemplo, ¿qué hacía Simón el Mago? Hacía caminar estatuas. Hacía que estatuas caminaran. ¿Sí? Eh, Él también pasaba por el fuego sin quemarse y Simón el Mago también volaba, ¿sí? Era capaz de volar. No existían los aviones, no existían las avionetas, no existían los globos, pero ya Simón el Mago volaba porque él tenía unos poderes mágicos diabólicos asombrosos y entonces él competía contra el apóstol Pedro volando, imagínense, ¿sí? También el mito de Simón el Mago dice que finalmente Simón el Mago murió, pero hay 2 versiones de cómo murió. Una versión dice que él se cayó del cielo mientras volaba. El apóstol Pedro dijo, Señor, si es verdad que yo predico el evangelio y si es verdad que yo predico la verdad, entonces que Simón el Mago se mate, que en ese vuelo que él va se caiga y se muera. Entonces, sí, Dios escuchó la oración y entonces Simón el Mago falló, el vuelo de Simón el Mago falló, Simón el Mago se precipitó y se estrelló contra la tierra y ahí murió y la gente lo terminó apedreando para acabarle de dar muerte. Y otra versión del mito de Simón el Mago dice que Simón el Mago aceptó ser sepultado creyendo que resucitaría al tercer día, pero finalmente no resucitó. ¿Ustedes creen que ese relato del mito de Simón el Mago es digno de una credibilidad histórica? No. Cualquiera se da cuenta que eso son tonterías, fábulas, cuentos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estos señores, Luis Carlos Reyes y Mayla Torre, estos señores han querido presentar como si fuera una verdad histórica, ¿sí? Por eso yo digo, aquí la gente sí tiene que decidir verdaderamente en quién es que está creyendo y en quién está poniendo la confianza. Porque si en estos charlatanes que ustedes ponen la confianza, en gente que está diciendo que semejante tontería es una verdad histórica, pues entonces aquí apaguen y vámonos, ¿cierto? Porque realmente entonces la Trinidad no tiene apologistas, tiene echacuentos. Y eso sí es completamente lamentable. Vamos a dejar entonces hasta acá. Creo que la exposición ha sido amplia, ha sido completa, ha sido bien explícita para que la gente pueda entender. De todas formas, volvemos a recordar que si alguien quiere profundizar, puede buscar en Bibliografía Bíblica el artículo El mito de Simón el Mago y su falaz conexión con los unicitarios, donde aparece mucha más información alrededor del mito de Simón el Mago. Y ustedes se van a dar cuenta que ese relato no tiene ninguna credibilidad histórica. Es simplemente fábulas, tonterías, mitos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros no prestemos atención ni a los cuentos, ni a la fábula, ni a los mitos, sino que creamos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hasta ahí, hermano Alexander, damos oportunidad para que usted dé sus opiniones y también para si hay alguna pregunta del público que en esta hora nos está escuchando. Adelante. Gracias, hermano Julio. Bueno, desde este momento, amigos y hermanos, vamos a dar oportunidad a las personas que quieran responder, preguntar algo. Vamos a dejar que nuestro hermano Julio responda, pero como él lo ha dicho, es referente al tema de Simón el Mago.
Hermano Julio, una pregunta es propia, es mía. El relato del Simón el Mago de Hechos, capítulo 8, ¿es el mismo relato de Simón el Mago del cual hablan los trinitarios o del cual habla este hombre que habla de él? ¿Es el mismo Simón el Mago o cabe la posibilidad que sea otro? No, como nosotros estamos, como lo hemos explicado, el relato autoritativo sobre Simón el Mago es el que aparece en Hechos capítulo número 8. Ahí se está hablando de un personaje histórico, se está hablando de lo que ocurrió, de lo que pasó cuando él se dio cuenta que la gente recibía el Espíritu Santo. Él quedó impresionado de cómo cuando Pedro y Juan colocaban las manos, imponían las manos sobre las personas, estas personas que ya habían sido bautizadas en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, entonces recibían el don del Espíritu Santo y entonces él dijo, les dijo, miren, aquí hay dinero, denme ese poder a mí, yo también lo quiero tener, ¿sí? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero, ¿cierto? Simón el mago entonces dice, lo que nosotros vemos es que él se asusta y pide que se haga intercesión, oración por él, pero no hay nada más que nosotros podamos decir de manera autoritativa sobre Simón el mago. ¿Sí? Ya lo que ocurre en el segundo siglo, como ya también lo demostramos, es que a través de unas obras apócrifas que se le atribuyeron a Pedro y Pablo, pero que no son escritos de ellos, ¿sí? Entonces, a través de esas obras apócrifas, entonces es que comienza a aparecer un mito donde se dice que Simón el Mago llegó a Roma, que Simón el Mago tuvo un enfrentamiento o digamos una competencia de milagros con Simón el Mago, que como ya hemos visto esa competencia de milagros es una cosa ridícula, ¿sí? Nunca uno va a ver a un apóstol en los relatos de los hechos de los apóstoles haciendo milagros tan ridículos, como por ejemplo que resucitaron un pescado que ya estaba en las brasas, ¿cierto? Que ya estaba ahumado. Tonterías de esas, jamás lo dice la palabra de Dios, y mucho menos que un mago volaba y asuntos de esos que nunca en la palabra de Dios aparecen, y es más, nunca un apóstol se hubiera prestado para semejante ridículo de competencia. Vamos aquí a competir, Simón el Mago, a ver quién es el que hace mejor los milagros y no sé qué más. Entonces, uno se da cuenta que definitivamente el mito de Simón el Mago es un mito, es una leyenda. Simón el Mago, por lo que nosotros sabemos, era un samaritano. El relato de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, ocurre en Samaria, mientras que el mito de Simón el Mago ocurre en la ciudad de Roma. ¿Sí? Pero hay otra cosa que incluso también a uno ve, y es que muchas personas han tomado el mito de Simón el Mago para decir que Pedro estuvo en Roma, que Pedro fundó la iglesia de Roma y que entonces de ahí también se pegan los católicos para decir entonces que Pedro fundó la iglesia de Roma y que Pedro es el primer papa. O sea que fíjese usted que incluso si se le diera credibilidad al mito de Simón el Mago, entonces aquí Luis Carlos Reyes y May La Torre también estuvieran promulgando el asunto de que este Pedro fue el primer papa, ¿sí? O sea, le estuvieran dando una bala al catolicismo romano con todas las invenciones que el catolicismo tiene. O sea, que el mito de Simón el Mago, por donde se le mire, es una tontería y es una falacia que inclusive ha llevado también a esa mentira de que Pedro estuvo en Roma, de que Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo y que Pedro fue el primer papa. O sea, de ahí también se ha pegado el catolicismo romano, inclusive para sacar esa idea de que Pedro fue el primer papa. O sea que el mito de Simón el Mago es perverso por donde quiera que se le mire. Es decir, Pero que hermano Alexander, yo quisiera aquí lo que aprovechar algo. Diga, hermano, dígame. Sí, quisiera aquí aprovechar algo que volvemos a insistir, que las palabras que Ireneo de León le atribuye a Simón el Mago, aunque realmente sabemos que es un mito, esas palabras son claramente trinitarias. O sea, que a partir de hoy, cuando un trinitario quiera sacarnos que Simón el Mago fundó la universidad, vamos a mostrarles la foto, la fotografía, donde están las palabras que Ireneo le atribuye a Simón el Mago y vamos a decir entonces, si ellos insisten que el mito de Simón el Mago es una realidad, entonces ellos están argumentando contra sí mismos. Haga de cuenta como cuando usted tiró el boomerang y el boomerang se le devolvió usted quería destrozar al enemigo, pero resulta que ese destrozo fue contra usted mismo, un daño terrible. ¿Sí? Cualquier trinitario que quiera utilizar el mito de Simón el Mago,
para intentar desacreditar la unicidad, lo único que está haciendo es argumentar contra sí mismo y destruyéndose a sí mismo y desacreditándose por completo. Por eso cualquier persona que presente ese mito como si fuera un hecho real, realmente está desacreditado. No sabe nada, no sabe nada, ni de Biblia, ni de historia, ni de teología. ¿Sí? Ahora sí, hermano Alexander, lo que usted me quería preguntar, por favor. Bueno, es que creo que los señores Mayla Torre y Luis Carlos Reyes, pues en su afán, como siempre, porque no son juiciosos en un estudio, en su afán de desacreditar la doctrina de la unicidad, lo que cayeron fue en una mentira. Claro, hermano Alexander, mire, lo que pasa es que ¿qué está demostrando esto? Primero que Luis Carlos Reyes y Mayla Torre no son tan académicos como ellos dicen serlo. Cuando yo comencé a ver este tipo de publicaciones de Mayla Torre y Luis Carlos Reyes, definitivamente me desencanté de esa gente. Y entonces después, incluso yo mismo les dije, bueno, ¿cuáles son las credenciales académicas de ustedes? ¿Ustedes dónde se formaron? ¿En qué universidad se formaron? Ustedes que dicen que saben tanto y que son eruditos y que son académicos. Y entonces resulta que ni el uno ni el otro han podido darnos cuáles son los títulos académicos de ellos, porque es que realmente esto los ha desacreditado por completo, ¿sí? Por eso a mí cuando veo que dicen que Luis Carlos Reyes es el erudito, yo digo, pero erudito ¿de qué? Erudito de nada, porque lo único que hace es decir tonterías. Hay otro tema que nosotros alguna vez tratamos sobre los mormones. Eso también desacredita por completo a Luis Carlos Reyes. Decir que los mormones fueron unicitarios alguna vez y todo eso, es que realmente esta gente no se cansa de hablar tonterías. Mire usted algo que pasa con ellos. Hay un afán desmedido, hay un odio tan grande de parte de ellos por la verdad bíblica de la unicidad de Dios, ¿sí? Que ellos en su afán desesperado de desacreditar la verdad de la unicidad son capaces de inventar cualquier cosa. Esa es la realidad, ¿sí? Son capaces de inventar cualquier cosa, son capaces de tomar un mito histórico como si fuera historia, como si fuera una verdad histórica, pero además ellos también mismos son capaces de decir que son académicos, que saben de historia, cuando los mismos argumentos de ellos están demostrando que no saben nada, ¿sí? Entonces, y no solamente la primera, esta no es la única pifia, como hemos dicho, la única pifia histórica de parte de Luis Carlos Reyes y Mayla Torre, porque Luis Carlos Reyes ya se ha equivocado con el tema de los mormones, y Mayla Torre fue capaz de decir, es que eso es impresionante, fue capaz de decir que David Bernard dio el inicio de la unicidad en el movimiento pentecostal cuando David Bernard no pudo haber nacido ni siquiera en 1913, 14 y 15, que fue cuando comenzó la controversia del nombre de Jesús en el movimiento pentecostal. Es decir, el hermano David Bernard no tiene ni siquiera 100 años como para poder haber estado vivo en 1913 o 1914 o 1915, lo cual demuestra que esta gente no sabe nada, son charlatanes, ¿sí? Que solamente aparecen impresionando a las personas, ¿sí? Y entonces una y otra vez han dicho una cantidad de asuntos desde el punto de vista histórico y teológico que lo único que los llevan es a desacreditarse cada vez más. Yo no sé con qué otra tontería van a salir, pero yo creo que a ellos ya les da miedo, porque desde que nosotros mostramos que los mormones realmente tienen mucha afinidad con el trinitarismo, desde ese momento les ha empezado como a dar algún susto. Ya se dieron cuenta que no pueden hablar de esta manera, sin embargo a veces salen y dicen unas cosas que uno queda como impresionado de cuánta cosa, cuánta tontería, cuánta charlatanería son capaces ellos de llegar, ¿sí? Si Luis Carlos Reyes quiere controvertirme a mí, entonces que me muestre cuáles son los títulos académicos de él, a qué universidad fue, dónde se preparó en la parte histórica. Y lo mismo para May Latorre, lo mismo, donde él estudió historia de la iglesia, donde él se formó como teólogo, cuáles son las capacitaciones que ellos tienen, porque pues ellos suelen presumirlas. Entonces nosotros quisiéramos oírlas, quisiéramos verlas, a ver si es verdad que ellos se han preparado tanto como dicen que están preparados, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ese es el punto. Nos damos cuenta nosotros cómo esta gente ha hecho tanto daño sin saber ni siquiera de lo que ellos están hablando, hermano Alexander.
Bueno, hermano, pues de verdad que siempre es bueno aclarar esto porque uno ve por allí publicaciones, porque siempre es lo mismo, ¿no? Creo que el trinitario no puede ir al debate bíblico, sino que tiene que recurrir a estas artimañas eh, eh, diciendo que la unicidad la creó Julano, Perencejo, que esto, que lo otro. No pueden ir al debate de hacer una exégesis al texto, comparar el texto, hacer una crítica, bueno, hacer una seria interpretación a un verso, sino que para poder desmentir o desvirtuar la unicidad tiene que irse a esta clase de estudios y repetir como loros lo que otro ya Sí, dijo. son una cantidad de sofismas, de inventos, de charlatanerías y de chisme, que es lo peor, ¿sí ve? O sea, miren ustedes hasta dónde han llevado el debate, hasta dónde se han desprestigiado, ¿cierto? Que llevan el debate al punto del chismerío. O sea, aquí no hay ninguna academia, aquí no hay nada serio con lo que ellos están diciendo, ¿sí? Cuando uno examina los argumentos de Reyes, uno ve pura charlatanería, es que no se ve nada más, ¿sí? Entonces es un asunto preocupante porque la gente trinitaria tiene que saber ese tipo de cosas, ellos tienen que saberlo, ¿sí? Yo he venido haciendo unas publicaciones históricas que a mí sí me gustaría si algún trinitario bien formado en la parte histórica quisiera tener una conversación conmigo, yo lo esperaría, pero tiene que demostrar que está capacitado, que está formado, que sí ha investigado, que por lo menos tiene publicaciones, que algo ha hecho desde el punto de vista histórico, ¿sí? Pero cuando nosotros oímos estos argumentos que porque Ireneo de León tomaron una parte suelta por ahí Ireneo de León y de una vez dijeron que eso era la unicidad, es que, es que cualquier hermano Alexander se da cuenta que eso no tiene nada que ver con unicidad. Cuando llega y dice, en esa frase dice que él era la potestad que estaba por encima del Padre. O sea, ¿cuándo un creyente de la unicidad de Dios ha dicho semejante cosa? O cuando nosotros creemos que hay una potestad por encima del Padre. O sea, inmediatamente cualquiera se da cuenta que eso no tiene nada que ver con la unicidad. Pero por el contrario, sí tiene mucho que ver con la Trinidad. Tiene mucho que ver, ¿sí? Porque la Trinidad sí dice que la Trinidad incluye al Padre, al Dios Hijo y a la tercera persona que ellos dicen creer. Entonces, esas tres personas divinas están incluidas dentro de la Trinidad y por lo tanto la Trinidad es un poder que está por encima del Padre. Ahí sí podría esa frase aplicar claramente a la Trinidad. Además, ya vimos cómo Pablo Santomaro dice que el Hijo, el Dios Hijo se mostró en el Antiguo Testamento y cómo también la otra página trinitaria, God Question, dice que el Espíritu ha llegado a todos los creyentes en todo el mundo. O sea que ahí se le está dando claramente un respaldo a que las palabras que Ireneo de León le atribuye a Simón el Mago son realmente palabras que tienen que ver con la Trinidad. ¿Sí? Entonces, es un golpe duro. Mire usted tan terrible eso, ¿no? Intentando argumentar contra la unicidad, lo único que han hecho es argumentar contra sí mismos y desacreditarse por completo. Algo más que yo quisiera era, por ejemplo, a Luis Carlos Reyes, él vive empeñado en pasar a la parte gramatical de un texto bíblico, ¿sí? Y entonces él cree que la parte gramatical es más importante que el contexto. Nunca puede analizar un texto desde el contexto. Eso se demostró en un debate que yo tuve con él sobre Juan capítulo número 1, versículo 1, un debate largo que tenemos publicado que cualquier persona también puede revisar, un debate que tuve con Luis Carlos Reyes cuando yo guardaba un cierto respeto, una cierta admiración por Luis Carlos Reyes, ¿sí? Porque es que ya definitivamente yo he perdido la admiración por Luis Carlos Reyes de tanta tontería que habla y no se retracta. Entonces, ¿qué se demuestra en ese debate? Que él pasa la parte gramatical pensando que la parte gramatical puede cambiar lo que el contexto dice, ¿sí? Entonces, que porque unas reglas gramaticales se aplican aquí y allá y que él puede, haya reglas gramaticales, tratar de inventar que hay dos personas divinas, entonces que esas reglas gramaticales sirven para la Trinidad, pero cuando él está ignorando por completo todo el contexto de lo que significa el logos, la palabra en el Antiguo Testamento, la palabra también lo que significaba para el judaísmo del segundo templo, y realmente ignora el contexto bíblico y el contexto histórico, que es lo primero que uno debe hacer antes de pasar a la parte gramatical, ¿sí? Entonces hacen todo al revés y creen que saben que es lo peor, ¿sí? Entonces esos puntos la gente los tiene que tener muy presentes para que se den cuenta que estos son tonterías, inventos, ¿sí? Que no se puede confiar en ese tipo de argumentos, que lo único que hacen es desprestigiar al que los dice
y de cierta forma también, no, de cierta forma no, de forma franca y directa también desprestigian a la Trinidad, porque si esos son los apologistas que ellos tienen, entonces imagínense cómo se puede poner la confianza en semejantes sujetos, ¿sí? Bueno, hermano Julio. No, pues estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, siempre se les recalca eso y en eso también pues aprende muy bien los amigos trinitarios. Es siempre llevar una conversación cuando dicen que gramaticalmente le han aprendido bien a él, gramaticalmente, pero ¿dónde está la escritura? Porque siempre quieren colocar reglas gramaticales a la escritura, cuando la escritura no es un libro cualquiera que se ha de entender por medio de ortografía y reglas gramaticales. No, el mismo Señor dijo que él vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la ley de los salmos y los profetas, que de él habló Moisés, que de él habló Isaías, que de él hablaron los profetas, y que así se debe entender Claro. lo que él estaba diciendo. Es que nosotros Pero tenemos que pues ir ellos primeramente al insisten. contexto para luego pasar a la parte gramatical. No es que la parte gramatical no se pueda pasar, por supuesto, que se puede pasar a la parte gramatical. Nosotros defendemos eso. Pero lo que no se puede hacer es cometer el error de querer pasar a la parte gramatical ignorando todo el contexto bíblico. Entonces, todo el contexto bíblico habla de un solo Dios, de un solo Jehová. Pero ellos, a través de reglas gramaticales, quieren inventarse dos Jehovás, tres Jehovás, quieren inventarse dos personas divinas, tres personas divinas, que porque la gramática aquí aplica y que porque la regla de yo no sé qué y cuál otra regla y no sé cuántas, y creen que esas reglas son superiores al contexto bíblico y ahí hay un error terrible, ¿sí? Pero entonces hemos visto nosotros dos errores terribles. Un error desde el punto de vista histórico, no saben de historia, ¿sí? Desde el punto de vista de la interpretación bíblica, creen que la gramática está por encima del contexto. O sea, otro error terrible, ¿cierto? Y desde el punto de vista teológico, tampoco conocen de teología, porque es que, ¿cómo va a decir usted que un unicitario cree que hay un poder por encima del Padre? O sea, cualquiera que lea esa frase inmediatamente la descarta, dice, no, eso no tiene nada que ver con unicidad. Pero estos señores empeñados dijeron, empeñados en desacreditar, en difamar de la verdad de la unicidad de Dios, entonces son capaces de inventar lo que sea. Es decir, yo qué es lo que estoy viendo acá, que en su deseo, en su odio, ¿sí? En su odio por la verdad bíblica, son capaces de decir cualquier cosa. Y eso es lo que es terrible, ¿sí? Entonces, si fueran gente seria, pondrían ahí la bibliografía, las cosas en las que están basando, pero no, salen y van hablando cualquier cosa. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Si usted pudiera ver el video donde ellos hablan de que Simón el Mago es el fundador de la unicidad, eso aparecen hablando como si ese señor Mayla Torre, como si él fuera un académico. He descubierto que en el libro de Ireneo de León, que no sé qué, pone la voz de una manera como si fuera un profesor elocuente y respetable cuando lo que está hablando es pura tontería, solo tontería, nada más. ¿Sí? Entonces hay gente que pierde la credibilidad por completo y nosotros no podemos estar confiando en ese tipo de maestros. Pero ¿qué es lo que duele? Lo que duele es que un montón de gente se encuentra con ese video y creen que ya entonces han desacreditado la unicidad y comienzan a repetir el mito tonto, ¿sí? Ese mito tonto de que Simón el Mago fundó la unicidad, cuando realmente eso lo que hace. Cada persona que repita ese mito, hermano Alexander, está demostrando su poca preparación académica y está demostrando que realmente confía en maestros en los cuales no debería estar confiando, ¿sí? Esa es la parte triste de todo este asunto, pero gracias a Dios que nosotros aquí hemos podido desenmascarar esta mentira, este mito, esta blasfemia, porque también es una blasfemia contra la verdad, ¿sí? Y le hemos mostrado al trinitario que cualquier trinitario que ponga esto como una prueba realmente está argumentando contra sí mismo, contra la Trinidad y contra sus profesores, contra sus maestros en los cuales él confía. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde.